Hola chicos, mi nombre es Guerra Juan Pablo, soy ayudante de cátedra de anatomía normal y en esta ocasión vamos a hablar un poco de lo que es el sistema urinario. Bien, recuerden que todos los videos de las demostraciones son en base al libro de la Target, solamente un complemento de lo que ustedes tienen que estudiar, ya que tienen que estudiar más del libro y también del resto del material que se les sube al campus. Cuando hablemos del sistema urinario vamos a hablar de diferentes estructuras que van a conformar parte de un sistema muy importante para el organismo, que se va a encargar de lo que es la producción de orina y de llevarme toda esta orina hacia el exterior. Bien, vamos a hablar de los riñones, que son dos, riñón derecho y riñón izquierdo. Bien, dos uréteres, que son estos conductos que vemos aquí, de la vejiga y de la uretra. Bien, en esta ocasión vamos a hablar de estos tres primeros solamente: riñón, uréter y vejiga. Uretra va a ser estudiado en el práctico siguiente, en genital. Empecemos hablando del riñón. Como configuración externa del riñón, lo que nosotros vamos a ver por fuera, bien, a manera de generalidades, vamos a ver que tiene forma de haba, forma de poroto. Bien, es una forma más o menos así. Bien, ya lo vamos a ver bien en algunas imágenes. Bien, consistencia firme, ya que es un órgano parenquimatoso, o sea que no es un órgano hueco. Bien, color rojo violáceo, va a pesar 170 gramos, medidas va a tener de alto, es decir, de acá hasta aquí 10 a 12 centímetros, de ancho 5 a 8 centímetros y en profundidad 3 a 5 centímetros. Bien, en él vamos a describir dos caras que van a ser una cara anterior y una cara posterior, dos bordes también, un borde lateral y un borde medial. Importante del borde medial que sepamos que ahí se encuentra el hilio renal. El hilio va a estar conformado, va a ser atravesado por todas las estructuras que están entrando y saliendo del riñón, y acá se los puse como una nota importante la disposición de ese hilio. Bien, supongamos que esto es anterior y esto es posterior. Bien, vamos a tener nosotros la vena renal, la arteria y la pelvis renal. Bien, esa va a ser la disposición que va a tener nuestro hilo. Hacia más anterior vamos a tener la vena, después va a seguir la arteria y por último la pelvis renal. Ya vamos a ver cada una de estas estructuras más adelante. Y sepamos que el hilo está a la altura de L1, L2. Bien, los polos del riñón va a tener dos polos, un polo superior en el que va a estar la glándula suprarrenal, bien, y un polo inferior. Se ubica en lo que son las fosas lumbares, más o menos a la altura de T12, bien, y todo lo que es la columna lumbar. Es un órgano retroperitoneal, forma parte de lo que es el retroperitoneo, bien, y su unidad funcional es la nefrona o nefrón. Acá en esta imagen vemos un riñón, bien, vemos acá lo que sería el hilio renal, es todo este espacio que está acá, y vemos la pelvis renal, bien. El riñón dijimos que era un órgano rojo violáceo, acá se le ve un poco el color violeta. Va a tener lo que es toda una corteza hacia afuera, envuelto en una cápsula a su vez, y una porción más interna que es la médula. Ya vamos a ver parte por parte. Todo este espacio que me queda a mí comprendido acá entre la médula, digamos, donde está reposando todos los elementos del hilio, es lo que se denomina seno renal. Bien, este riñón entonces va a tener todo un sistema excretor, bien, donde se va a ir formando la orina y me la van a ir desembocando en diferentes conductos hasta que se va a llegar a un conducto grande, un embudo aplastado que es la pelvis renal, y se va a continuar con el uréter ya para la expulsión de lo que sería la orina. Bien, acá podemos ver un poquito más de esto. Vemos lo que es la cápsula del riñón bien por afuera, una porción que sería todo esto de acá que es la corteza, y después viene la porción de la médula. Esta imagen se las puse para mostrarles esto, que es la unidad funcional del riñón, quizás ya la estudiaron, lo que es la nefrona. Bien, vemos que una parte del nefrón está en lo que sería la corteza renal, bien, que es toda esta parte de acá, y otra parte en la médula. Bien, acá vamos a trazar una línea que es lo que me estaré dividiendo. El glomérulo, la cápsula de Bowman, bien, las porciones de los túbulos contorneados proximal y distal, todo eso está en lo que sería la corteza. En la médula tenemos las asas de Henle, las ramas descendente, ascendente, el túbulo colector, etc. Bien, vamos a ver entonces a profundidad lo que es el riñón. El riñón dijimos que tiene una cápsula, es una estructura fibrosa que me lo está envolviendo por fuera del riñón, y a su vez tiene un parénquima. Ese parénquima va a tener dos partes, una corteza y una médula. Bien,
En la porción de la corteza vamos a ver que se van a extender hacia la médula unas partes de la corteza que se llaman columnas de Bertin. Bien, acá lo vemos en la imagen. Tenemos todo esto que es la corteza, bien, la parte más clarita que se ve acá. Bien, y en la médula tenemos las estructuras importantes para esto, que son las pirámides renales o pirámides de Malpighi, que son, acá las marco, son todas estas estructuras que ven aquí. Bien, todas las pirámides. Las columnas de Bertin es toda esta parte que vemos acá de corteza que se interpone en lo que sería entre cada pirámide. Bien, todo esto se denomina columnas de Bertin. Estas pirámides renales o pirámides de Malpighi van a empezar a juntarme todo lo que va a ser la orina. Me van a desembocar la orina desde los diferentes nefrones que van a estar ubicados acá, por medio de una estructura, un agujero, un orificio que se llama papila. Esa papila se va a abrir en los cálices menores. Los cálices menores van a ser estructuras como conductos, bien, que tenemos de 3 a 5 más o menos. Acá los podemos ver, que me van a ir recolectando la orina y me lo van a llevar a los cálices mayores. Bien, acá se los marco los mayores. Son 3 cálices mayores, un superior, un medio y un inferior. Bien, esos cálices mayores me siguen juntando la orina y me la terminan llevando al embudo aplastado que hablábamos hace rato, que es la pelvis renal. Bien, esa pelvis renal se va a continuar después con lo que va a ser el uréter. Bien, y ahí se forma, esa sería toda la parte excretora que va a tener el riñón. Dijimos que todo este espacio que queda comprendido acá adentro, bien, donde vemos todas las estructuras del sistema excretor y algunos vasos sanguíneos que ya vamos a ver cuáles son, es el seno renal. Bien, y vemos cómo están ingresando ahí por el hilio. Un poquito más de lo mismo, vemos la glándula suprarrenal acá hacia superior de la glándula, en el polo superior del riñón. Vemos acá el polo inferior. Bien, todo esto el borde medial, como les dije, que estaba el hilio. Y vemos de nuevo acá todo lo que sería la corteza renal. Acá se ven más clarito. Bien, las columnas, se las voy a marcar un poco las columnas acá. Bien, separándome a las pirámides renales o pirámides de Malpighi. Cada una de esas pirámides me desemboca en las papilas, que me va a dar se va a desembocar, digamos, en lo que son los cálices menores a los mayores y los mayores hasta la pelvis renal. Dijimos que el riñón está ubicado en lo que eran las fosas renales. Bien, vamos a ver a manera de generalidad, el riñón izquierdo está un poco más arriba de lo que sería el riñón derecho, ya que el riñón derecho a esta altura tiene una estructura importante también, que es el hígado, bien, que me le está ocupando un poco de espacio y no me lo deja estar tan arriba. Entonces el riñón izquierdo está un poco más arriba, que más o menos digamos que es medio cuerpo vertebral más arriba que el derecho. Bien, eso me va a provocar también que el uréter izquierdo sea un poco más largo, 1,5 centímetros más o menos, más largo que el uréter del lado derecho. Bien, vamos a ver que está relacionado también hacia su interior con los que serían la vena cava inferior del lado derecho, el riñón izquierdo con la arteria aorta. Bien, esta es una vista posterior de lo que sería la pared abdominal. También vemos la columna lumbar. Acá tenemos T12, tenemos L1, L2, L3, L4 y L5 y el sacro, bien, más abajo. Vemos ahí, vemos acá la silueta de los riñones, vemos cómo las costillas flotantes me lo están protegiendo los riñones, bien. Y vemos que se encuentra en este espacio contenido entre T12, la cresta ilíaca y todo lo que es la columna lumbar. Ahí lo podemos encontrar a los riñones. Las relaciones que van a tener los riñones con los diferentes órganos las vamos a dividir en diferentes partes, bien. Relaciones inmediatas, relaciones posteriores y mediales, anteriores y laterales, y lo que sería el borde medial. Bien, en lo que son relaciones inmediatas, vamos a ver que además de el riñón, que tenía su cápsula aparte que me lo está separando de todas las estructuras, a su vez tiene un tejido seroso, bien,
que constituye lo que es la fascia renal. Esta fascia renal me da todo un compartimento que es lo que se denomina celda renal, ¿bien? Esa fascia renal va a tener dos hojas, una hoja anterior que se denomina fascia de Gerota y una hoja posterior que se denomina fascia de Zuckerkant. Acá en esta imagen de un riñón derecho, bien, esto es posterior, esto es anterior, superior e inferior. Acá lo vemos al riñón. Podemos ver bien las dos hojas de la fascia, bien. La hoja anterior, que es esta, que vemos cómo pasa por delante del riñón, bien. U hoja prerrenal, que es lo que se denomina fascia de Gerota. Y su hoja posterior, que es la de Zuckerkant, bien. Vemos que está en íntima relación con el hígado, acá el riñón, bien, y con la porción del mesocolon también. Hacia posterior vemos que está relacionado acá con la pared abdominal, que es todo este espacio que me queda acá. Y entre la pared y lo que sería todo lo que es la celda renal hay un tejido adiposo aquí, es lo que se denomina espacio pararrenal o retrorrenal, bien. Lo mismo, esto del lado izquierdo, vamos a ver que son diferentes las relaciones, bien. En este caso esto es posterior, esto es anterior, superior e inferior. Y vemos de nuevo las dos hojas, la fascia de Zuckerkant por atrás, Zuckerkant y Gerota por delante del riñón. Bien, vemos que también termina envolviéndome la glándula suprarrenal, bien, y se terminan insertando en el diafragma. En este caso el riñón izquierdo relacionado con el páncreas, relacionado con el estómago. Seguimos con el mesocolon acá también. Vamos a empezar a desarrollar lo que son las relaciones entonces. Primero vamos a ver las posteromediales, que dijimos que las vamos a dividir a su vez en relaciones a nivel torácico y a nivel lumbar. Bien, a nivel torácico lo vemos acá los dos riñones, bien se los ve ahí en la profundidad, en violeta. Vamos a ver que a nivel torácico están relacionados con el diafragma, bien. Y ahí con el diafragma y entre los pulmones están los recesos pleurales. Bien, entonces después del diafragma lo vamos a ver relacionados ahí con los recesos pleurales también a los riñones. Bien, vamos a ver que están ocupando este espacio que está delimitado entre la 12ª costilla, todo lo que es la columna lumbar y la cresta ilíaca. Bien, ahora hacia posterior a nivel lumbar, ¿qué vamos a encontrar? Primero, hacia lo que sería hacia medial, vamos a encontrar dos músculos, ¿bien? Este que está bajando aquí desde la columna lumbar, dirigiéndose hacia el trocánter menor, que es el psoas ilíaco, bien, como lo vemos de ambos lados. Y acá está transparentado, lo vamos a poner ahí para que se vea, el cuadrado lumbar, también bajando desde la 12ª costilla, de las apófisis transversa de la columna lumbar hasta la cresta ilíaca, el cuadrado lumbar, ¿bien? Sacaremos estos dos músculos. Eso sería hacia medial, bien. Y también vamos a encontrar lo que sería algunos nervios que vienen del plexo lumbar, este que es el subcostal, bien, por debajo de la última costilla, vamos sacando. Y los nervios iliohipogástrico e ilioinguinal, bien, o abdominogenital mayor y menor respectivamente. Hacia más lateral, acá tenemos el riñón, la columna está hacia medial, esto es lateral. Encontramos al músculo transverso, bien, del abdomen, el músculo más profundo de la pared abdominal, que va a estar aquí tapado por lo que va a ser la fascia de este músculo transverso. Esas serían las relaciones que vamos a tener hacia posterior. Hacia anterior, a ver, ahí estamos. Las relaciones van a ser diferentes, obviamente, a la derecha y a la izquierda, bien. Empecemos por la derecha. Hacia la derecha, el riñón derecho, vamos a ver que hacia anterior va a tener el hígado, en el cual todo lo que sería la cara visceral del hígado, al cual me está dejando una impresión. Bien. También vamos a tener lo que va a ser el ángulo hepático del colon, como lo vemos acá, la flexura cólica. Saquemos el hígado, ahí se ve el riñón atrás, también está relacionado con la vesícula, un poco más hacia anterior, y con la segunda porción o porción descendente del duodeno, bien. Esta porción que está bajando acá, la cual también me le deja una impresión. Eso sería a relaciones a la derecha. A la izquierda vamos a ver que el riñón está dividido por esto que es el colon transverso, acá bueno, con el mesocolon transverso sería, bien, me lo está dividiendo en una parte supramesocólica, una
mesomesocólica o colomesocólica y una inframesocólica. Bien, en lo que sería la parte supramesocólica está relacionado con dos órganos. Primero con el vaso, al cual me le está dejando también su impresión. Acá lo vemos al riñón en la profundidad. Y con la última porción del páncreas, como lo vemos ahí a la cola del páncreas. Bien, la parte colomesocólica, bien, está relacionado con el ángulo izquierdo del colon, flexura esplénica del colon. Y la parte inframesocólica, como se ve aquí, va a estar relacionado con las asas intestinales. Bien. El ilio, en el borde, lo que sería el borde medial, el ilio va a estar relacionado principalmente con las estructuras que están ingresando, bien, con la vena, la arteria renal, y como vemos acá, del lado derecho más relacionado con la vena cava inferior y del lado izquierdo con la aorta abdominal. Acá un poquito más de lo mismo, de lo que ya veníamos viendo. A ver, ahí estamos. Vemos acá el riñón en violeta, riñón derecho, riñón izquierdo, bien. Y lo vemos, riñón derecho relacionado, como dije, con el hígado, acá que lo está tapando, bien, acá lo sacamos al hígado. Y vemos la segunda porción del duodeno, toda esta parte de aquí. El ángulo hepático de lo que sería el colon, bien, vena cava inferior. Y del otro lado, el lado izquierdo, vamos a ver al vaso. Bien, acá también se lo movió el vaso. Ven acá, se ve toda la impresión de lo que sería el riñón. Es como que lo sacaron para afuera como una ventanita esto. Vemos la cola del páncreas también, relacionada acá con el riñón. Esto en la parte supramesocólica, bien, todo esto acá. En la parte colomesocólica, esta parte de acá, relacionados con el ángulo esplénico de lo que sería el colon. Y en la parte más... en la parte inframesocólica, que me queda aquí este pequeño segmento relacionado con todas las asas intestinales que no están aquí, bien. La vascularización del riñón, vamos a ver que va a estar dada por lo que son las arterias renales. Las arterias renales ambas son ramas de la aorta abdominal, bien, de la porción abdominal de la aorta. Y se van a originar más o menos a la altura de L1. Ahí se me van a dividir, digamos, una para cada riñón, bien. Date un detalle importante de lo que es la arteria renal derecha, es que va a pasar por detrás de lo que va a ser la cava inferior, bien. Y como hace rato explicamos, de la arteria renal izquierda es mucho más corta que la arteria renal derecha. ¿Por qué? Porque tenemos un riñón izquierdo, riñón derecho, izquierdo. Tenemos la cava superior, le vamos a poner solamente la vena, y la aorta del lado más izquierdo, bien. Entonces, lo que va a ser la arteria renal, bien, que va a salir para el lado izquierdo, va a ser mucho más corta que la que va a salir para el lado derecho, porque la aorta está mucho más, el eje de la aorta está mucho más hacia el lado izquierdo del cuerpo que hacia el lado derecho. Eso me provoca que este segmento de la arteria renal izquierda sea mucho más corto que el derecho. Lo mismo pasa viceversa con la vena. La vena renal derecha es mucho más corta que la vena renal izquierda. Bien. Como ramas colaterales que me van a dar estas arterias renales, me van a dar ramas extrarrenales, o sea, antes de ingresar al riñón, y unas intrarrenales, bien. Estas extrarrenales van a ser principalmente la arteria suprarrenal inferior, importantísima para lo que es la irrigación de la glándula suprarrenal, que es un tema importante, conocer la irrigación de esta glándula, de dónde viene cada rama. Algunos ramos para los uréteres y ramos para la cápsula, bien. Y las intrarrenales, que son las que me importan ahora, vamos a ver que me va a dar dos ramas una vez que ingresa el ilio. Una rama que es prepiélica y una rama que es retropiélica, o sea, una que va por delante de la pelvis renal y una que va por detrás de la pelvis renal. Estas ramas, lo que va a ser la prepiélica se va a dividir en unas ramas segmentarias, bien. Son 4: superior, anterosuperior, anteroinferior e inferior. La rama retropiélica se va a dividir en una arteria segmentaria que va a ser posterior, bien. Y ahí completamos las 5 segmentarias. Todas estas, tanto las que son ramas de la prepiélica como la de la retropiélica, me van a dar arterias interlobulares que se van a continuar con arterias arcuatas y después con arterias interlobulillares. Ya vamos a ver cada una de estas.
Y esta arteria interlobulillar después, al final de todo, se va a terminar convirtiendo en una arteriola que es la arteriola aferente. Bien, quizás la escucharon nombrar en lo que es la fisiología del glomérulo renal. Esta arteria aferente, que es la que va a ingresar a lo que va a ser el glomérulo para hacerme todo el filtrado que me va a conformar la orina después, viene de aquí, viene de toda esta segmentación que van teniendo las ramas intrarrenales de la arteria renal. Bien, y acá lo vemos de nuevo. Arteria renal, este es un riñón izquierdo, bien, es una vista anterior de este riñón. Y vemos que nos da una rama prepiélica, bien, que es la que está acá en azul, esta rama de acá, y una rama retropiélica, que es la que va para atrás del riñón, bien. Ahora, esa prepiélica me va a dar diferentes ramas segmentarias. A ver, vamos a cambiar el color de esto, a ver si se ve un poco mejor. Ahí está. Me va a dar una rama superior, bien, que es esta rama que está acá. Una rama anterosuperior, segmentaria anterosuperior, segmentaria antero-inferior y una segmentaria inferior. Bien. Ahora, cada una de estas se va a dividir más o menos a la altura de lo que serían las columnas, bien, ingresando, digamos, a las columnas en lo que van a ser arterias interlobulares. Es la primera segmentación que me da, que son estas arterias que están aquí, bien. Esas arterias interlobulares se van a empezar a distribuir por la columna, bien, por toda la columna este trayecto, y me va a dar unas arterias que son las arqueadas o las arcuatas, bien, que van así en sentido transversal. Bien, acá se las ve. Y estas arterias arcuatas me van a terminar dando las arterias interlobulillares, bien, que son las chiquititas estas que se ven que van derecho para la corteza y entre cada espacio de la columna. Esas arterias interlobulillares van a ser las que posteriormente se van a transformar en arteriola aferente, que es la que ingresa al glomérulo, bien. Del lado posterior pasa exactamente lo mismo, solamente que tenemos una sola segmentaria. Para aprovechar este dibujo también ya les muestro. Acá tenemos la arteria suprarrenal inferior, que era una de las ramas que va para la glándula suprarrenal, que está acá arriba la glándula. Bien. Y esta ramita de acá, que son ramos para los uréteres, bien. Ramos largos para los uréteres. Ya vamos a ver más adelante eso. Esto me va a provocar estos diferentes segmentos de riñones, me puede dar una segmentación renal, bien. Y vamos a tener, nosotros hace rato hablamos de las ramas prepiélicas y retropiélicas. Estas me daban las segmentarias, ¿verdad? Y segmentarias teníamos superior, anterosuperior, anteroinferior e inferior. Y la retropiélica me daba una posterior, bien. Exactamente esos van a ser los segmentos que va a tener el riñón, bien. Este es un riñón derecho, bien. Riñón derecho, una vista anterior. Tenemos un segmento que va a ser superior, bien. Un segmento anterosuperior, un segmento anteroinferior, un segmento inferior. Y de acá no lo vamos a ver al segmento posterior, que se lo ven esta imagen, que es de una vista desde el ilio, bien, esto es anterior y esto es posterior, y acá lo vemos al segmento posterior, bien, pintado en un rojo medio violeta, bien, igual que acá, que esta es una vista posterior del riñón derecho, bien, segmento superior, de nuevo anterosuperior, anteroinferior y un segmento inferior, bien. Con el drenaje venoso es exactamente el mismo sistema, bien, si vemos aquí se repiten las venas interlobulillares, las arcuatas, las interlobulares, bien, hasta formarme la vena renal. Lo que sí, los primeros vasos que hay es un circuito como una manera de plexo, bien, que se llaman venas estrelladas, que están en toda la parte de la corteza, y recién sigue con lo que son las arterias interlobulillares, bien. Esas arterias interlobulillares se continúan con las arcuatas se continúan como interlobulares, bien, y esas interlobulares se me van formando las segmentarias que me van a dar la vena renal, bien. Como nota acá importante, que la vena renal izquierda, bien, me va a recibir a las venas suprarrenales izquierdas, a la testicular y ovárica,
bien, de acuerdo sea hombre o mujer, que esto no pasa al lado derecho, y también este dato que es muy importante, que ya lo vamos a ver, que es atrapada con el compás aorto-mesentérico. Ya vamos a ver qué es esto, pero es muy importante que lo sepan. ¿Bien? La inervación de lo que va a ser el riñón va a estar dada por diferentes grupos ganglionares, bien, que va a recibir ramos tanto simpáticos como ramos parasimpáticos, bien, y va a estar formado principalmente por los ganglios aórticos renales y los ganglios renales, bien, como se los puede ver acá. Son ganglios paraaórticos, bien, que van a terminar formando plexos que van a ir distribuyéndose van a ingresar por el ilio y se van a distribuir por todo el riñón, dándome una inervación tanto simpática como parasimpática. Para finalizar entonces con riñón, vamos a ver acá una vista de lo que sería el retroperitoneo, bien, en donde vemos los riñones. Acá le saqué toda la corteza, bien, y me quedaron las pirámides, como ven, la parte de la médula con los cálices. Y acá se puede ver un poco de lo que es la segmentación de las arterias y las venas renales, bien. Como detalles para marcar acá, vemos que la aorta está mucho más tirada, digamos, más cerca del lado izquierdo del cuerpo, por lo tanto su arteria renal derecha es mucho más larga que la izquierda, bien. Lo mismo pasa con la vena cava superior y las venas renales. La vena renal derecha es mucho más corta que la vena renal izquierda, bien, como se ve acá en esta imagen. Otro detalle que hay que tener en cuenta acá con la vena renal, que les puse para que lo vean, acá se ve la aorta abdominal y se ve la arteria mesentérica superior en su origen, bien, y vemos acá cómo está haciendo la pinza en lo que es el compás aorto-mesentérico, bien. La arteria aorta con la mesentérica superior me terminan generando un compás que me lo está presionando a la vena renal, bien, a la vena renal izquierda. Eso es un detalle importante que tienen que saber. También acá, como vemos, la vena renal izquierda está recibiendo a la vena testicular u ovárica, bien. Esos son detalles importantes que tienen que saber de esto. ¿Qué más? Acá vemos también, bueno, una de las ramas extrarrenales que me da la arteria renal, como se ve acá, es esta que es la suprarrenal inferior para la glándula. Vamos a ver después en el video que voy a adjuntar sobre glándula suprarrenal el resto de la irrigación de la glándula. Tenemos las otras ramas extrarrenales, que es estas ureterales, bien, para los uréteres, como se ve acá. Y a nivel de lo que es la inervación, vemos los ganglios renales con todo lo que es el plexo renal, bien, y todo esto que sería el plexo aórtico abdominal, bien. Vemos también la cadena simpática acá por atrás. Y bueno, eso es todo. Vamos ahora a hablar un poquito de lo que son los uréteres, bien. Es un conducto que se va a distribuir, o sea, va a estar interpuesto entre lo que sería el riñón y la vejiga, bien. Como generalidad de los uréteres, ¿qué vamos a decir? Ya lo que dijimos, que es un conducto que se ubica entre lo que sería la pelvis renal y la vejiga, bien, que va a tener un trayecto de arriba hacia abajo, bien, pasando por los vasos ilíacos. Una vez que ingresa a la pelvis, se dirige oblicuamente hasta la pared de la vejiga, la cual va a penetrar para desembocar ahí. Y esto es un detalle importante, es que los uréteres poseen 3 estrechamientos, bien, es decir, hay tres lugares donde el uréter, que aquí esquemáticamente se los puse, se vuelve mucho más finito, bien. Acá esquemáticamente les dibujé el riñón, la pelvis renal, y todo esto en verde, en los 2 tonos de verde, es el uréter, bien, desembocando en la vejiga. Los 3 estrechamientos son: el primer estrechamiento, que es, o sea, el uréter es mucho más finito, es a nivel de lo que sería la unión del uréter con la pelvis, bien. De ahí se continúa el uréter con una porción que se denomina abdominal. De ahí viene un segundo estrechamiento que ocurre a nivel de los vasos ilíacos, cuando se cruza con los vasos ilíacos, y después se continúa como una porción pélvica. Luego de esta porción pélvica existe el último estrechamiento que es intramural, es decir, cuando está en la pared de la vejiga ocurre otro estrechamiento más. Y estos detalles son importantes porque a nivel clínico los cálculos renales, es decir, se forma un lito, una pelotita, bien, que se puede llegar a impactar en el uréter, y justamente lo va a hacer en las zonas donde esté estrecho el uréter, bien. Entonces a la hora de buscarlo, podemos buscarlo a nivel piel ureteral, a nivel de los vasos ilíacos o a nivel de la unión de la vejiga, que es lo más común, bien.
En lo que corresponde a dimensiones, el uréter mide 30-35 centímetros en promedio. Bien, como ya dijimos hace rato, el uréter izquierdo mide 1,5 o 2 centímetros más que el uréter derecho, justamente por lo que dijimos que el riñón izquierdo está más arriba que el riñón derecho. Como diámetro tiene de 6 a 8 milímetros el uréter. Bien, y su constitución anatómica va a tener una túnica adventicia bien externa, una capa muscular con fibras circulares, longitudinales internas y longitudinales externas. Estos me van a permitir, este grupo muscular me va a permitir que mi uréter tenga movimientos peristálticos, bien, para propulsarme la orina, bien, y colaborarme ahí, y también lo que me le llega a dar una cierta capacidad de dilatación a este uréter, bien, y una túnica mucosa en la parte de la capa más interna del uréter. Acá, como vemos, vamos a ver los estrechamientos aquí. Tenemos riñón derecho, riñón izquierdo. Bien, primer estrechamiento está a esta altura, bien, está a esta altura, perdón, a la unión de lo que sería la pelvis con el uréter. Bien, vemos acá los vasos testiculares y ováricos que están saliendo de la aorta abdominal, bien, y vemos que acá me los están cruzando al uréter. Bien, eso es un detalle importante, una relación que ya vamos a ver más adelante. Y acá sí vemos la relación con los vasos ilíacos. Bien, ya vamos a ver cómo viene la relación, pero acá está el segundo estrechamiento. Primer estrechamiento, piel ureteral. Segundo estrechamiento a nivel de los vasos ilíacos. Bien, y el tercer y último estrechamiento a esta altura aquí abajo, en lo que sería la desembocadura del uréter en la vejiga. Las relaciones de los uréteres las vamos a dividir en tres segmentos. Relaciones abdominales, que vamos a tener un uréter lumbar, un uréter sacro, y relaciones pélvicas, que obviamente van a ser diferentes en el hombre y la mujer por los genitales internos de cada uno. Bien, y las últimas relaciones que van a ser comunes para los dos son las relaciones intramurales. Con lo que corresponde a lo que son relaciones de los uréteres a nivel abdominal, dijimos que las dividimos en una porción lumbar y una sacroilíaca. Bien, estas relaciones irán desde lo que es la pelvis, vamos a sacar acá el colon, la pelvis renal hasta el estrecho superior de la pelvis. Bien, todo está el estrecho superior de la pelvis. Bien, ahora vamos a agarrar el uréter derecho. Bien, a esta altura, ¿qué va a tener el uréter? Hacia posterior va a estar relacionado con el músculo psoas mayor, bien, psoas ilíaco, que está bajando de la columna lumbar, bien, y de ahí hay algunos nervios que lo están perforando, como este que es el genito femoral o el cutáneo femoral lateral, que también está ahí, bien, no aparece en esta imagen. Hacia medial van a tener ambos el tronco simpático, cadena simpática bajando paravertebral, bien, y respectivamente la cava inferior y la aorta, depende del uréter de que estemos hablando. El uréter derecho va a tener la cava inferior, el uréter izquierdo la aorta abdominal. Bien, ahora hacia anterior, bien, va a tener todo el peritoneo parietal. Recordemos que estos son órganos retroperitoneales, o sea que el peritoneo me está cubriendo todo esto acá. Entonces hacia la cara anterior del uréter va a estar el peritoneo y va a estar separado de este peritoneo por los vasos testiculares u ováricos respectivamente, de ambos lados, tanto arteria como vena testicular u ovárica. Y hacia laterales, del lado derecho vamos a tener el colon ascendente y del lado izquierdo el colon descendente. Bien, a nivel sacroilíaco vamos a ver que el uréter ingresa a lo que sería la cavidad pelviana y se ubica en las fosas ilíacas. Con respecto a las relaciones del uréter masculino, bien, a nivel pelviano, vamos a ver aquí el uréter que lo puse en amarillo, bien, lo puedo marcar aquí, bien, y las relaciones importantes van a ser que hacia lateral, primero va a pasar lo que va a hacer con la arteria umbilical, va a tener la arteria umbilical que la cruza junto con la arteria obturatriz, con todo el paquete en realidad básculo nervioso obturador, bien. Estas obviamente ramas de la ilíaca interna, las dos. Y es cruzado, acá en la aplicación no se ve tanto, por esto que es el conducto deferente. El conducto deferente en realidad sale un poco más hacia afuera y lo termina cruzando al uréter, bien, antes de lo que va a ser su desembocadura. Veremos las relaciones entonces a nivel pelviano en lo que sería la mujer, bien.
Aquí lo que va a pasar es que el ligamento ancho de esta porción peritoneal que me está recubriendo los genitales internos de la mujer, me lo va a dividir en 3 porciones a este uréter que está acá en rosado. Bien. Este uréter va a tener relaciones retroligamentosas por detrás del ligamento, relaciones infraligamentosas y preligamentosas. Bien, vamos a sacar todo esto para que se vea mejor. Lo vemos al uréter acá en rosado, bien, y vemos que en su trayecto que va descendiendo, bien, en la porción retroligamentosa va a estar en contacto con el ovario, con el ligamento suspensorio del ovario, bien, una porción peritoneal que me está sosteniendo el ovario, y esto que sería la arteria uterina. La arteria uterina, como vemos aquí, a ver si se puede ver de esta vista un poco mejor, ahí está, rama de la ilíaca interna, bien, de los troncos de la ilíaca. Esas van a ser las relaciones retroligamentosas con el ovario y con la arteria uterina. Bien, en la porción infraligamentosa vamos a ver que va a quedar comprendido como en una pinza vascular con lo que sería esta arteria uterina y una rama de ella que es la arteria vaginal. Bien, vemos como ahí el uréter queda atrapado y está en contacto, bueno, hacia medial va a tener todo lo que va a ser el recto, que vemos acá hacia bien posterior, y por delante de eso lo que sería el istmo del útero. Bien, y en la porción preligamentosa vemos cómo se va acercando ya, estamos a esta altura, se va acercando ya a la pared de la vejiga para penetrar en ella y ya tener sus relaciones intramurales. Con esta imagen no quería dejar pasar una relación importantísima que tienen que saber de los uréteres, que nosotros tenemos un uréter izquierdo y un uréter derecho, ¿verdad? A nivel de los vasos ilíacos, el uréter derecho va descendiendo, descendiendo, descendiendo y me va a cruzar a lo que sería la arteria ilíaca externa, ¿bien? En cambio, del lado izquierdo, el uréter izquierdo va a bajar y va a pasar a nivel de la arteria ilíaca común o primitiva, ¿bien? Obviamente el lado izquierdo. ¿Esto por qué ocurre? Justamente porque por la disposición de la aorta abdominal, de que está más tendida hacia el lado izquierdo, lo que provoca que no siempre esté dividida ya la ilíaca. Entonces nosotros nos topamos con la ilíaca común. Que esté corrida la aorta me da un par de centímetros más para que ocurra esta bifurcación de la ilíaca común en ilíaca externa y ilíaca interna. Entonces el uréter derecho puede pasar por encima de la ilíaca externa, ¿bien? Esta es la relación importante que tienen que saber. Uréter derecho pasa por la ilíaca externa, uréter izquierdo por la arteria ilíaca común. Por último, las relaciones intramurales que va a tener, el uréter va a ser formándome el trígono vesical. ¿Cómo es esto? Acá tenemos nosotros la vejiga, los uréteres vienen y desembocan bien en la vejiga. Y nosotros en la vejiga después tenemos un orificio también que es el orificio de la uretra, bien, masculina como femenina. Esos 3 orificios, el de los 2 uréteres y el de la uretra, me forman un trígono, un triángulo, que se denomina trígono vesical, bien. Están más o menos separados los 2 uréteres por 2 centímetros aproximadamente, bien. Y tiene el trígono vesical tiene toda una musculatura particular, bien. Que todo esto, bueno, al momento de la micción me va a permitir también en parte de que ocurra este proceso. Acá lo vemos en esta imagen del atlas. Vemos aquí el trígono, los orificios de desembocadura de los 2 uréteres, bien. Y acá tenemos lo que es el cuello, la úvula de lo que sería la vejiga, digamos, y los orificios de la uretra. Bien, acá tenemos el trígono formado, tanto en la mujer como en el hombre, bien, orificios de los uréteres. Y por último, acá tenemos la úvula con el esfínter interno de la uretra y el orificio de la uretra, bien, trígono vesical. La vascularización e inervación de los uréteres está dada por ramos, lo que es la vascularización por ramos largos y ramos cortos, bien. Estos ramos largos van a venir principalmente de la arteria renal, como ya vimos los ramos ureterales que me daba la arteria renal, y algunos ramos inferiores que van a venir de la arteria umbilical. Bien,
Y los ramos cortos me van a ir llegando de lo que serían las arterias testiculares ováricas principalmente. Pueden llegar de las uterinas, de las vesicales inferiores, que todos son inconstantes, ¿bien? Y la inervación también dada por los mismos plexos que me inervaban en la parte del riñón. La parte más superior del urétero va a estar inervada por los plexos renales, tanto de manera simpática como parasimpática. De igual manera, la parte inferior del urétero lo va a hacer por el medio del plexo hipogástrico. Aquí vemos los vasos, tenemos acá la arteria renal, bien, vemos que me daba estos ramos para los uréteres, bien, los ramitos largos estos, y acá tenemos también la arteria umbilical que me termina dando ramos para el uréter, bien, y ven acá cómo va saliendo de la aorta abdominal, sale la arteria testicular u ovárica, y me va dando pequeños ramitos cortos en todo el trayecto de lo que sería el uréter. Con respecto a lo que es la vejiga, como generalidades, ¿qué vamos a decir? La vejiga es un reservorio muscular que se interpone entre lo que sería el uréter y la uretra. Bien, cuando nosotros tenemos llena la vejiga, esta nos genera, digamos, un reflejo fisiológico, que es el reflejo para orinar, bien, el reflejo miccional. La capacidad que va a tener mi vejiga a la hora de darme mi reflejo va a ser de 200-250 centímetros cúbicos, o sea que una vez llegado a estos 250 centímetros cúbicos yo ya voy a tener el deseo de orinar. No quiere decir que el proceso de micción se desarrolle siempre con este volumen, bien, porque uno va desarrollando, bien, en los niños es un reflejo que está inmaduro, el reflejo miccional, pero en el adulto ya es controlable, bien, y se puede almacenar un poco más de orina. Puede llegar a tener una capacidad alta de la vejiga hasta 2-3 litros, pero eso ya es patológico, se forma lo que se llama un globo vesical, bien. Vamos a ver entonces que una vez que se produce este deseo miccional ocurre un proceso llamado micción, que ocurre lo que es la contracción de la vejiga y la posterior expulsión de la orina a través de la uretra, bien. La vejiga está formada por un cuerpo, un fondo, un cuello y un vértice, bien. Acá se los voy a marcar en esta imagen de acá. Tenemos el vértice que estoy marcando aquí, el fondo de la vejiga, el cuerpo de la vejiga y esta porción de acá, el cuello, bien. De nuevo aquí, vértice, cuerpo, fondo y cuello, bien, hasta que se continúa con la uretra. Obviamente la vejiga es diferente cuando está vacía que cuando está llena. Bien, cuando está llena nosotros le podemos distinguir todas las caras, si no es como se la ve como un saco aplastado, bien. Imagínense una bolsa que no tiene nada dentro, bien. Cuando nosotros la llenamos podemos verle, digamos, todas las caras que posee. Y va a tener 3 orificios en su interior, que van a ser los orificios que ya expliqué, del trígono vesical, los orificios de los uréteres y para la uretra. La constitución anatómica, bien, por capas, va a tener una capa serosa, bien externa, bien. Esta capa serosa externa me va a formar unas diferentes estructuras que son puntos de declive de la pared de la cavidad abdominal, que son los llamados fondos de saco, bien, donde tenemos en el hombre tenemos un solo fondo de saco, que es el fondo de saco recto vesical, bien, o sea, entre recto y la vejiga. Y en la mujer tenemos 2 fondos de saco, un fondo de saco que es vésico-uterino, entre la vejiga y el útero, y uno que es un fondo de saco recto-uterino, o también conocido como fondo de saco de Douglas. En el hombre también se lo conoce como saco de Douglas bien, al recto vesical, al único que hay. ¿Qué pasa con estos fondos de saco? Estos son puntos de declive de lo que es la cavidad abdominal y suele acumularse líquido en estos, igual que en el espacio de Morrison, que ya lo van a estudiar cuando vean la topografía de retroperitoneo. Son puntos de declive de la pared en los que se suele acumular líquido en el caso de que exista líquido en la cavidad, un exceso de líquido, digamos, lo que sería la cavidad peritoneal, ya sea por un contenido hemático, porque el paciente tuvo alguna hemorragia, un contenido purulento, etcétera, bien. Solo corresponde a la parte serosa, bien. Ya vamos a ver esto, los fondos de saco en alguna imagen.
Después tenemos una capa muscular que está formada por diferentes músculos. El músculo más importante que forma la vejiga es el músculo detrusor. Bien, todo el músculo que me está envolviendo acá la vejiga, la capa muscular que tiene acá a la vuelta, es el músculo detrusor. Los otros músculos que aparecen acá, el músculo del trígono vesical es dependencia del detrusor, pubo vesical, recto vesical, vésico vaginal o prostático. Estos son músculos accesorios que están en lo que sería la vejiga. Pubo vesical, de la vejiga hasta el pubis, recto vesical, del recto hasta la vejiga. Bien, vésico vaginal y prostático, de la vejiga a la vagina y hasta la próstata respectivamente. Pero el músculo más importante de todos estos es el músculo detrusor, que es el músculo que me forma todo el cuerpo bien de lo que sería la vejiga, y es el músculo que se contrae con fuerza para el momento de la micción. Y por último también tiene una capa mucosa bien, sin muchas particularidades. Acá vemos, esto es una pelvis femenina en un corte sagital. Esto es posterior, esto es anterior, vamos a poner aquí, superior, inferior. En donde que vemos, vamos a cambiar de color para que se vea bien. Vamos a poner acá en verde. Nosotros dijimos que en la mujer tenemos acá la vejiga, bien, como lo vemos, por detrás de lo que es el pubis. Y vemos que por encima y por detrás está todo lo que es el útero con la vagina, bien. Dijimos que existían dos fondos de saco en la mujer. Uno que es recto uterino y uno que es vésico uterino, bien. El recto uterino vemos que el peritoneo baja por el recto, se refleja y va por el útero. Bien, este espacio que me queda acá es lo que es el fondo de saco recto uterino. Bien, fondo de saco de Douglas. Si seguimos ese peritoneo, una vez que llega el útero con la vejiga se contacta y me forman acá el otro fondo de saco, que es el fondo de saco vésico uterino. Bien, esto es en el caso de la mujer. Acá un poquito más de lo mismo, tenemos el recto, tenemos el miometrio acá, la pared de lo que sería el útero, voy a poner la U, la vagina, la vejiga y el pubis hacia anterior, bien. Acá tenemos de nuevo el peritoneo que viene por el recto, se refleja, sube por el útero, todo este espacio de acá es el fondo de saco de Douglas, sigue todo este peritoneo por el útero, se refracta en lo que es la vejiga y me forma el otro fondo de saco, que es el fondo de saco vésico uterino. Bien, lo vamos a aprovechar este dibujo para mostrar, ya que estamos aquí. Este espacio, bueno, acá tenemos lo que es el ligamento umbilical mediano, bien, también se llama uraco, que es un espesamiento de esta fascia umbilical prevesical, bien. Y acá tenemos lo que es conocido como espacio de Retzius o retropúbico, bien, este espacio que tenemos acá, en donde encontramos los plexos de Santorini nosotros, bien. Lo vamos a utilizar este dibujo para eso, bien. En el hombre tenemos vejiga, tenemos recto, próstata por debajo de la vejiga, muy relacionadas, bien. Y acá empezamos ya con lo que es el pene, bien. En lo que es la vejiga, el fondo de saco está bajando por acá el recto, baja el peritoneo, se refleja y sube por la vejiga. Y acá tenemos, como está marcado acá el nombre, el fondo de saco recto vesical, bien, en este espacio de aquí. Esa reflexión que me hace el peritoneo, ven que es un punto de declive de la pared, entonces el líquido tiende a acumularse aquí cuando hay alguna patología. Las principales relaciones que vamos a tener de la vejiga a nivel, primero vamos a empezar con el hombre. Vamos a encontrar hacia anterior lo que es la fascia umbilical o prevesical, bien, entre ya las relaciones que podemos decir retropubianas, o sea, por detrás del pubis a esta altura. Está en ese espacio que se ve ahí, está el espacio de Retzius, bien, o prevesical o retropúbico, en el cual se encuentran los plexos venosos de Santorini, bien, corresponden parte del drenaje venoso de los genitales. Después vamos a ver también que la vejiga va a estar relacionada hacia superior y un poquito hacia lateral con lo que serán los conductos deferentes, con los uréteres, bien. Hacia posterior van a estar las vesículas seminales en el hombre.
Vamos a ir sacando acá algunos músculos para que se puedan ver. Ahí están las vesículas seminales, bien. Vamos a ver también hacia más posterior lo que va a ser el recto, hacia superior un poquito de lo que es el colon sigmoide. Importantísima la relación que va a tener con la próstata, que le está haciendo de piso a la vejiga la próstata, como la vemos aquí. La próstata por debajo de la vejiga, bien. Acá no es tema de ahora, pero se puede apreciar acá la estrecha relación entre el recto y la próstata, bien, que constituye bueno, un método diagnóstico, lo que es el tacto rectal para lo que serían los cánceres de próstata. Bien, esas serían las principales relaciones. Y después, bueno, ya más hacia inferior, ya con la próstata, todo lo que sería el piso pelviano. En lo que corresponde a la mujer, vamos a ver que es una disposición totalmente diferente. Está recubierto por toda la parte superior de la vejiga, por lo que es el peritoneo. Acá tenemos la vejiga. Y la vamos a tener relacionada hacia adelante con lo mismo, los espacios de Retzius, el ligamento, la fascia prevesical. Bien, vamos a ver que está relacionada hacia posterior y hacia superior con lo que sería el útero, de acuerdo a la posición en la que se encuentra este. Puede estar o no cabalgando lo que sería la vejiga. Bien, vemos al útero. Más hacia abajo del útero vamos a encontrar la vagina. A ver si la podemos ver de acá. Ahí se puede ver la vagina por debajo ya del útero. Lo vamos a pintar de azul. Bien, vemos cómo está el útero prácticamente cabalgando a lo que sería la vejiga. Bien, más hacia laterales ya tenemos lo que serían las trompas junto con los ovarios, que se ven acá atrás. Por encima de todo esto y bien por detrás ya tenemos el colon. Y hacia inferior sí tenemos todo lo que es ya estrechamente relacionado a lo que es el piso de la pelvis femenina con lo que sería la vejiga. Todos los músculos del diafragma pelviano. Antes de pasar aquí a la vascularización, quiero mostrarles acá, me olvidé de mostrarles con este dibujo, que está bueno. Peritonealmente nosotros decimos que la vejiga es un órgano que posee peritoneo, bien. El peritoneo de la vejiga lo va a tener en su cara postero superior, única y exclusivamente, bien. Acá en este dibujo, vamos a ponerlo de otro color para que se note bien. Vamos a poner acá en negro, bien. El peritoneo me va a recubrir principalmente la cara superior de la vejiga, como se ve acá, bien. Y llega hasta la parte acá posterior, hasta que me forme el fondo de saco, bien. Y hay muy poquito peritoneo en las caras laterales de lo que es la vejiga, pero principalmente el peritoneo en la vejiga me está recubriendo todo lo que es la cara postero superior, bien. Importantísimo que sepan la distribución del peritoneo acá en la vejiga, bien. En este dibujo que les puse del hombre pasa exactamente lo mismo, bien. Borremos un poco. Ahí estamos. Dijimos que teníamos vejiga, que teníamos recto acá. Esto es anterior, esto es posterior, superior, inferior. Vemos como el peritoneo, esta hojita blanca que aparece, me va recubriendo toda la cara superior y hasta posterior, ven, de la vejiga. Pero ven, todo esto que es la cara anterior, inferior, no se toca, bien, y posterior, inferior tampoco, bien. Lo que sí tiene peritoneo es la parte superior y posterior de la vejiga, bien. Vamos con lo que es la vascularización de la vejiga. La vejiga está vascularizada por lo que son las arterias vesicales, bien, ramas de la ilíaca interna, bien, tanto derecha como izquierda, y tenemos varias vesicales. Tenemos vesicales superiores, inferiores, posteriores y anteriores. Las vesicales superiores, ya vamos a ver bien en la aplicación, son ramas de la arteria umbilical, todas ramas de la ilíaca interna, ¿no? Las arterias vesicales inferiores, es una rama directa, digamos, de la arteria vesical inferior, bien, que es rama de la ilíaca interna. Las posteriores vienen de la rectal media, también rama de la ilíaca interna. Y las anteriores de una rama que es la arteria pudenda interna, bien, ya las vamos a ver todas en la aplicación. Con lo que corresponde a la irrigación de la vejiga, vamos a ver entonces la aorta abdominal, que se va a dividir en ilíaca común izquierda e ilíaca común derecha, bien. Esa ilíaca común izquierda que vamos a agarrar en este caso se va a dividir en interna y externa, bien.
La ilíaca interna es la que me interesa para la vejiga. Dijimos que las arterias vesicales superiores son ramas de esta amarilla, que es la arteria umbilical. Bien. Después tenemos lo que es la vesical inferior, esta que está en celeste, que puede salir, como ven, directamente de la ilíaca o de un tronco común con esta que es la rectal media. Bien. Para lo que eso me va a dar la irrigación de toda la parte inferior de la vejiga. Para lo que es la parte anterior de la vejiga, bien, tenemos esta verdecita que es la pudenda interna. La pudenda interna, como la vemos, que sale por la escotúdera asiática mayor, pasa después de nuevo por la menor y se dirige hacia anterior. Bien, acá la vemos y me va a dar estas ramitas que vemos acá, que son las vesicales anteriores, bien, para la vejiga. Y por último tendremos una rama que se dirige hacia posterior, que es esta que está aquí en azul, que es la rectal media, que me va a dar la irrigación de la parte posterior de la vejiga. Por último, cuando hablamos ya de lo que es el drenaje venoso y la inervación de lo que es la vejiga, el drenaje venoso se origina primero en una red que es submucosa, bien por debajo de la mucosa de la pared de la vejiga, después va para la muscular y termina saliendo plexos venosos, bien, que van a drenar en los plexos prostáticos y vaginal, bien, respectivamente, que después van a terminar drenando directamente en las venas ilíacas internas. Bien, la inervación va a estar dada por lo que es el plexo hipogástrico, ya se lo va a estudiar bien en lo que es la parte de genital. Este plexo hipogástrico me va a dar tanto una parte simpática dada por los nervios hipogástricos, ramas de los sacros, digamos, que son todos sacros, y una parte que va a ser parasimpática, que van a ser los ramos anteriores de S3, S4 y el nervio esplánico erector. Bien, eso es todo de esta clase de sistema urinario. Como les dije, esto es una base, tiene que ser complementada con el libro siempre y con todo el material que he subido al campus. Muchas gracias.